Buenos días, a continuación haremos la presentación sobre nuestro proyecto de frasco de Marriott y puente elaborado con pasta, hecho por Daniel Acosta, Pablo Espinosa, Sara Pulido, Alejandro Preciado y José Rojas. Para introducir a nuestro proyecto, primero tuvimos que hacer una recolección de datos y conocimientos tanto de física como de ingeniería, como lo es el diseño y elaboración de un puente eficaz y comprobar su resistencia bajo unos parámetros y peticiones específicas. Este puente pues lo hicimos con pasta y pegamento y su resistencia la vamos a poner a prueba utilizando un frasco de Marriott, que a lo largo de la presentación van a observar cómo se realiza. Para resumir nuestro proyecto, empezamos con la elaboración de nuestros dos instrumentos principales, que pues son el puente elaborado con pasta y pegamento y el frasco de Marriott, que es un instrumento que nos permitirá suministrar un chorro de agua a velocidad constante para un balde que está sujetado al puente y así comprobar su resistencia. Pues el objetivo de nuestro proyecto es construir un puente de pasta que soporte tanto su propio peso como el de 3 litros de agua y que en ese momento pues el puente falle. Este proyecto lo realizamos siguiendo varias investigaciones de otras universidades y estudios previos, como el de la Universidad Católica de Valparaíso. Este proyecto nos permite ahondarnos en varios conocimientos, tanto físicos como de la ingeniería, sobre diseño, elaboración de estructuras, en la parte física sobre la velocidad constante y pues el peso con el que va a fallar el puente al final. Bueno, yo voy a hablar sobre los objetivos de este trabajo final de semestre. Vamos a empezar por el objetivo general, el cual es diseñar, construir y poner en práctica un modelo de puente de pasta que soporte una carga y que además tenga la mayor relación posible entre su peso y su resistencia bajo unos parámetros estipulados, los cuales son referente al tamaño, el cual es que sean 50 centímetros, máximo 50 centímetros de largo, máximo 30 centímetros de alto y de ancho sea de 5 centímetros y que cumpla con unos parámetros en cuanto a la cantidad de la pasta que este puede tener. Bueno, y el primer objetivo específico es aplicar los distintos saberes de la física en problemas de la ingeniería para así escoger el mejor prototipo de puente. Este objetivo va enfocado hacia la elección de cuál va a ser el modelo que vamos a utilizar en el puente de pasta, basándonos en nuestros saberes de la ingeniería y en los saberes obtenidos también en la clase de física teórica. Bueno, el segundo objetivo específico es investigar los distintos antecedentes de puentes de espagueti para así comprender cuáles son las diferentes opciones y su justificación. Este objetivo va más enfocado como empaparnos de toda la información que ya hay acerca de estas prácticas para así comprender un poco de qué factores pueden afectar esto, ¿no? Bueno, y el tercero es trabajar en equipo fomentando la comunicación afectiva y aprovechando las distintas habilidades de cada integrante. Como esto es un trabajo en grupo y pues va a constar de distintas partes y distintas entregas, entonces la idea es distribuir muy bien las tareas enfocándonos sobre todo en las habilidades de cada uno de los integrantes. Bueno, para comenzar, empezamos construyendo el frasco de Marriott. El frasco de Marriott cuenta con dos materiales. El primero es una botella plástica que necesariamente necesita tener tapa y dos tubos plásticos. Para la construcción de este se abrirá un hueco en la tapa de la botella plástica con el mismo radio de la manguera. De este modo se conectará la manguera y se abrirá otro orificio por un lateral en el fondo para de esta forma poder llenarlo de agua y que salga por el otro orificio. Para la siguiente práctica de TFS se realizó un puente en pasta. Para este se necesitaron materiales como pasta cruda y pegamento. Para realizar el puente se usaron las medidas que nos dieron y se realizó el puente dejando los espaguetis completos y pegándolos con el pegamento. Luego de esto, para comenzar la práctica, se llenarían botellas de 3 litros y se llenarían con el frasco de Marriott para comprobar si el puente falla o no falla. Dentro del laboratorio se utilizan diferentes conceptos físicos que debemos tener en cuenta y debemos comprenderlos para asimismo entender nuestro proyecto.
Entonces, el primer concepto es la masa, la cual es una magnitud escalar en la cual se puede identificar la materia dentro de un cuerpo. Dentro del proyecto esta tiene mucha relevancia, ya que esta se puede analizar cuánto tiempo se demora en caer el puente con respecto a la cantidad de masa de la botella propuesta. Otro concepto es la estática, el cual es el estudio que resulta de las fuerzas sobre un cuerpo rígido que se encuentran en su equilibrio. Su objetivo es analizar pues el equilibrio y las fuerzas que éste tiene dentro de los cuerpos o en los sistemas mecánicos. Otro significado muy importante son las condiciones de equilibrio, las cuales vamos a tener en cuenta dos. Y estas son aquellas que rigen la estática, que pues es lo que acabamos de explicar. Primero hay que comprender que un cuerpo en equilibrio es aquel que su aceleración lineal como angular son cero. Sin embargo, pues también existen las condiciones, entre estas están. Un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúa sobre él es nula o cero. Es necesario que la suma de las fuerzas o de sus componentes que actúan sobre este en la dirección positiva del eje X sea igual que la suma de los componentes que actúan en la dirección negativa del mismo eje. La segunda condición que vamos a hablar es la de que un cuerpo está en equilibrio o de rotación cuando la suma de todas estas fuerzas que ejercen sobre él respecto a cualquier punto es nula. Tiene que cumplir la suma de los momentos o fuerzas asociados a la rotación antihorarias. O pues también sería en sentido contrario de las manecillas del reloj. Estas tienen que ser igual a la suma aritmética en los momentos o fuerzas que están asociados a las rotaciones horarias, o sea, en sentido de las agujas del reloj. También vamos a encontrar algo muy importante es el frasco de Marriott, el cual pues debemos explicar pues qué es, ya que es de suma importancia dentro del proyecto. El frasco de Marriott es un dispositivo, pues un objeto utilizado a conseguir una velocidad de fusión constante simultáneamente para un líquido o un gas. Dentro del proyecto es del agua que va a caer para resultar que el puente pues caiga o se rompa. Otra componente importante es el peso, que es la fuerza gravitacional que se ejerce hacia un cuerpo en dirección al centro de la Tierra. En este es importante tener en cuenta el peso obviamente del agua que cae y también del puente, ya que pues digamos debemos tener en cuenta cuánto pesa el puente, cuánta agua se utilizó para que este se cayera. Otro concepto que tenemos en cuenta es la presión, que es la fuerza ejercida en una unidad de área. Esto se evidenciará en el proyecto y la utilización del frasco de Marriott, el cual tiene el propósito de conseguir la velocidad constante dentro del líquido. También pues en el frasco de Marriott mencionamos la velocidad constante, que esta se refiere al movimiento de un objeto, el cual permanece de la misma rapidez pues constantemente, o sea, nunca va a cambiar el movimiento, o pues en este caso la caída del agua nunca va a cambiar como la velocidad que ésta lleva. Otro concepto es la resistencia, que es la capacidad que tiene un objeto para no deformarse intentando ser alterado por algo. En este caso es el puente, el cual vamos a medir cuánta resistencia tiene dependiendo de cuánta agua le estamos añadiendo para que este pues se caiga y se deforme. Ahorita vamos a hablar de la fuerza, la cual es la capacidad para modificar los materiales. En los puentes es muy común encontrar las siguientes fuerzas: la fuerza gravitatoria, que es aquella que se emplea por el hecho de tener una masa determinada hacia el centro de la Tierra. Un puente debe soportar esto pues para no derrumbarse. La fuerza cortante, que es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo pues una viga que sostiene también el puente. También vamos a encontrar la fuerza de compresión, la cual tiende a comprimir o reducir la longitud o el volumen de un objeto. Fundamental pues en el diseño estructural que pues llevan los puentes, que estos tienen como para soportar las diversas cargas que pasan sobre este. Otro es la fuerza de comprensión, que se genera en diversas partes del puente debido pues del propio peso que tiene el puente. Entonces digamos aquí también se evidencia la carga del tráfico, de peatones, y pues estos son como fuerzas generales que tener un puente en la vida real.
llevando nuestro proyecto hacia una visión pues de la vida real. Y pues obviamente en este caso la fuerza que se aplica es como la del agua que cae pues del frasco de Marriott, que ya habíamos explicado. A continuación vamos a hablar sobre el análisis de resultados. Este lo decidimos dividir en 3 partes, la primera siendo el análisis del frasco de Marriott. En estos resultados nos pudimos dar la concordancia que esto tenía con la ley de Boyle-Marriott, que establece que la presión de un gas encerrado en un recipiente indeformable es inversamente proporcional a su volumen. En concreto, en la tabla se puede ver cómo la altura del líquido en el tubo vertical está proporcional a la presión del aire al interior del frasco. Por lo tanto, podemos concluir que los resultados coinciden con esta ley. El segundo es el cálculo de la velocidad de descenso de fluidos por medio del método de mínimos cuadrados y los datos de posición y tiempo. Cabe aclarar que pues aquí se utiliza el método de mínimos cuadrados para encontrar la línea que mejor se ajustara al conjunto de datos. Esta línea representa la velocidad del descenso del fluido y podemos ver cómo la ecuación representa la velocidad de descenso del fluido y el resultado obtenido coincide con la gravedad. El intercepto de la línea representa la altura del fluido en el momento inicial del experimento. En las tablas de la caída del agua se observa cómo la altura del agua aumenta a una velocidad constante. Esto se debe a que la presión del aire disminuye a una velocidad constante. A medida que se extrae el aire del frasco, el agua alcanza la altura máxima y esto se debe a que la presión del aire en el interior del frasco se iguala a la presión del aire atmosférico. Y por último tenemos el análisis de la falla del puente. Se puede analizar que el tiempo que tarda en fallar el puente es inversamente proporcional a la carga que éste soporta. Esto se debe que a medida que aumenta la carga, el tipo de falla que se presenta al puente fue por pandeo, que se produce cuando una estructura se deforma más allá de su límite elástico. Los resultados muestran que el tiempo que tarda el puente en fallar disminuye a medida que aumenta la carga. Los resultados que se ven en la falla confirman los principios de la mecánica estructural y la tabla muestra que el tiempo que tarda en fallar el puente disminuye a medida que aumenta la altura del agua. Ahora voy a hablar acerca de las conclusiones ya en nuestro trabajo final del semestre. Bueno, la primera conclusión va un poco más relacionada como hacia los cálculos, hacia las ecuaciones que se utilizaron, y es que se puede concluir que a partir de la ecuación para hallar la densidad, que es densidad es igual a la masa sobre el volumen, la podíamos utilizarla y convertirla en la ecuación que nos iba a determinar el peso y la masa de falla del puente, ya que usando la ecuación que antes habíamos utilizado a partir de los datos obtenidos en la caída del agua del frasco de Marriott, podemos separar esta ecuación para dejar a un lado la masa y tener al otro lado la densidad y el volumen, separando así el volumen en el área y la altura que iba a ser determinada por h en la función que hemos encontrado antes, en la que representamos las variables de y el tiempo en cuanto a la caída del agua del frasco de Marriott, para así poder poner, digamos, el tiempo que ha durado el puente para fallar en esta función y determinar este peso de falla. Esa sería pues nuestra primera conclusión. La segunda es enfocada ya como tal a nuestro prototipo, que fue nuestro puente, el cual se observa que el puente tiene una gran eficiencia, ya que solo el hecho de que con estar sosteniendo el balde ya estaba sosteniendo casi 4 veces su peso. Además de que cuando ya se empezó a dejar caer el agua por medio del frasco de Marriott, soportó una gran cantidad de tiempo, que a la larga con los datos representó que fue muchas veces la cantidad de su peso, ¿sí? Entonces fue muy bueno en cuanto a esta relación que queríamos representar entre el peso y la resistencia que el puente tenía, ¿sí? La tercera es que, digamos, se identificaron varios saberes vistos en la clase en este experimento, como lo es la estática, donde se evidencia cuál era como el peso máximo para que este sistema se mantuviera en equilibrio, y también se ven reflejados otros saberes ya un poco más anteriores respecto a las fuerzas que actúan en el sistema. Podemos ver esto, digamos, en la cuerda que sostenía el balde, que representa una tensión, y que pues en el experimento podemos determinar que esta tensión era básicamente
el peso del balde, que sería pues su masa por la gravedad. Bueno, y las siguientes conclusiones la siguiente va enfocada como hacia los primeros resultados que obtuvimos, más sobre el frasco de Marriott y pues como todo lo que se evidencia en este. Entonces, esta vez como que los resultados del experimento del frasco de Marriott confirman la validez de la ley de Boyle y Marriott, que es la relación proporcional entre la altura del líquido en el tubo vertical y la presión del aire en el interior del frasco. Esto respalda la teoría de que la presión de un gas encerrado es inversamente proporcional a su volumen en un recipiente indeformable, ¿sí? Entonces, pues ya como seguimos hablando acerca de lo del frasco de Marriott, nuestra siguiente conclusión es que la aplicación de el método de mínimos cuadrados para calcular la velocidad de descenso del fluido evidencia una relación consistente con la gravedad, ¿sí? La ecuación obtenida coincide con la expectativa de que la velocidad de descenso de un fluido es proporcional a la gravedad, ¿sí? Además, la observación de que la altura del agua en función del tiempo respalda la comprensión de cómo la presión del aire y la gravedad influyen en el comportamiento pues, del fluido, ¿sí? Que pues queríamos que estuviera con una velocidad constante para pues obtener los resultados que se querían en los cálculos del peso y la masa del falla del puente.